Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Tu amor es suficiente, diste todo diste, con tus manos me formaste, mis pecados perdonaste. Dulce gracia, nos acercas, nos aceptas, tú nos buscas, nos encuentras y diriges nuestras sendas. Si caigo, yo caigo a tus pies y me dices, perdonado. Hoy tengo otra oportunidad, no hay condenación. Gracia cubrió y borró mi maldad. Yo soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor por mí. Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, nada me podrá separar. Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor, como tu amor. No hay nada como tu amor, como tu amor. No hay nada como tu amor por mí. Oh,
Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Feliz día, reciban muchas bendiciones de parte de nuestro Dios, de parte de nuestros pastores y de mi parte en este día. Es un inmenso privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios, poder ser instrumento en este tiempo y en este momento del Espíritu Santo para poder transferir lo que está en su corazón y vertirlo a través de este medio hermoso que Dios nos ha permitido compartir durante todo este tiempo. Ya estamos cerca o creo que ya cumplimos el año de haber iniciado mediante esta plataforma el poder compartir la palabra de Dios, y ha sido un desafío, sé que tanto para ustedes como para nosotros, el poder mantener ese fuego de Dios avivado en nuestros corazones y ese impulso que Dios nos ha permitido tomar para que la iglesia siga siendo iglesia, para que Betel siga inundando y siga llenando nuestros corazones de mucha bendición. Y es algo de lo que hemos sido parte tú, de lo que he sido parte yo, de lo que han sido parte de nuestros pastores y sobre todo de lo que ha sido parte del Espíritu Santo. Yo quiero darle gracias a Dios porque a pesar de las muchas dificultades, a pesar de todo lo que hemos podido enfrentar y lo que hemos podido vivir en este tiempo, Dios se ha complacido en poder bendecir nuestra vida. Dios se ha complacido en poder llevarnos a un nuevo nivel espiritual y sobre todo fortalecer a aquellos que hemos decidido afianzarnos, aquellos que hemos decidido mantenernos fieles, mantenernos constantes a la palabra y sobre todo a esta casa hermosa que nos da el privilegio del cual podemos ser parte. Ha sido un año muy difícil. Este 2020 ha sido un año de muchas incertidumbres, de muchas inseguridades, de muchas también dificultades que tuvimos que afrontar muchos de nosotros, pero definitivamente creo que, como dice la palabra, para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Ha sido un principio que yo creo que este año se ha arraigado y se ha fortalecido muchísimo más en cada uno de nosotros, pero como siempre digo y siempre trato de mantener como convicción, estos principios deben formar pilares y deben formar cimientos profundos en nuestros corazones, pero también debemos cuidar que estos principios no pasen a ser en nuestros corazones algo religioso y que empecemos a profesar este tipo de promesas y este tipo de principios que están en la palabra de Dios desde un punto de vista religioso. Creo que sí, ha sido un año muy difícil. La humanidad creo que jamás se hubiese imaginado tener que enfrentar algo como lo que nos tocó enfrentar. La iglesia creo que jamás imaginó enfrentar algo como lo que tuvimos que enfrentar, pero día a día podemos ir viendo cómo este sistema está buscando oprimir y cómo este sistema está buscando coartar no solamente el que podamos vivir una vida normal, sino que el reino de Dios se sigue estableciendo, sino que la palabra de Dios se sigue expandiendo, y es algo con lo cual nosotros siempre debemos luchar y siempre debemos hacer contra. Creo que hoy más que nunca la humanidad y la iglesia entendió que el futuro de nuestras vidas no está en nuestras manos, que el futuro de nuestras vidas ahora más que nunca depende de la voluntad de Dios y esa guerra espiritual y esa lucha espiritual que se está librando entre lo que Dios desea para nuestras vidas y lo que este sistema y el sistema que gobierna este mundo está procurando. Con todo lo que nos ha tocado vivir hoy en día, creo que la iglesia está aprendiendo y está entendiendo ahora más que nunca qué es lo que realmente significa amar a Dios. Yo creo que este 2021 no va a ser un mejor año porque el 2020 fue un año muy difícil o porque el 2020 ya terminó. Creo que este 2021 va a ser un buen año o va a ser un mejor año solo para aquellos que hayan determinado y que hayan logrado en sus corazones una conquista tan plena, que hayamos podido entender que lo que sucedió en el 2020 no tenía por qué necesariamente coartar o limitar o reducir el poder de Dios en nuestras vidas. Todo lo contrario, lo que vivimos era una manifestación expuesta para que los hijos de Dios aún más que nunca estuviéramos fortaleciéndonos en la intimidad, para que ahora más que nunca los hijos de Dios estemos glorificando el nombre de Jesús, estemos extendiendo la palabra de Dios alrededor de nuestro entorno y de muchas personas. Y como lo hacemos a través de esta plataforma con la intención de que el reino de Dios no se detenga, sino que se siga extendiendo y se siga expandiendo. Valorar cada inicio de año yo creo que tiene un plus para nuestras vidas. Valorar cada inicio y cada comienzo que tengamos en cada oportunidad de nuestras vidas es determinante para lo que vamos a hacer en un día o incluso lo que vamos a hacer en un año. Y más ahora que entendemos que el mañana no nos pertenece, que mañana es una incertidumbre tan grande como lo fue en el 2020, donde muchos proyectos se cayeron, donde muchos negocios quebraron, donde muchas iglesias terminaron
dispersándose por el no poder tener conciencia, el no poder tener la revelación del Espíritu, de que sencillamente nuestro Dios permite y nos lleva a que nos sigamos renovando, que sigamos reinventándonos, porque la verdad es que este sistema que está gobernando este mundo está procurando detener eso, y por el contrario nosotros necesitamos afianzar nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas para que ese tipo de cosas no sucedan. Yo creo que en este 2020 Dios nos dio la oportunidad de llevarnos a esos momentos íntimos, a esos momentos donde nuestros corazones necesitaban ser no solamente fortalecidos, sino que necesitaban recordar ese encuentro en el cual nuestra postura, en el cual nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo debía resurgir nuevamente. Yo creo que Dios nos buscó llevarnos a ese origen en el cual tu vida y mi vida entendieran o volviéramos a recordar cuán importante es saber que Dios nos ama, que Dios ha destinado algo maravilloso para nuestras vidas y que en el mundo tendremos aflicción, pero definitivamente Él ha vencido al mundo, y bajo este principio debemos afrontar con una nueva cara esta nueva oportunidad que tenemos en este año y la nueva oportunidad que tenemos cada día de comenzar nuevamente. Y ese con este preámbulo, ese es el título que Dios me regalaba para este mensaje, y es Nuevos Comienzos, porque definitivamente si no estamos preparados para iniciar nuevamente una y otra vez, no hemos entendido lo que es la gracia. Cuando sabemos que la gracia de Dios nos arropa y que la gracia de Dios nos acobija, sabemos que cada día tenemos una nueva oportunidad de mostrarle a Dios cuánto amor hay en nuestro corazón hacia Él, pero sobre todo de mostrarle a Dios que hemos entendido el amor que hay de su parte para nosotros. Yo quiero que tú me acompañes a un episodio de la Biblia que es muy apasionante para mí, porque describe de alguna manera muy directa lo que nosotros podemos ser en muchas oportunidades en nuestra relación con Dios, y de lo que podemos ser en muchas oportunidades también en esas decisiones que tomamos diariamente, pero sobre todo cómo en oportunidades olvidamos el prestar especial atención, y no solamente prestar atención, sino hacer caso y ser obedientes a la voz de Dios o al mensaje que el mismo Jesús quiere transmitir. Y está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30, y dice así: después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que sucederá esta noche. Porque dice en las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Y yo quiero que nos coloquemos en contexto en este pasaje de la Escritura, porque pareciera ser ese acto de negación a Cristo algo muy directo cuando ya sabemos el resto de la historia, cuando sabemos lo que sucede más adelante, cuando se acercan las personas a señalar a Pedro y a decirle: hey, pero tú ¿cómo que hablas como hablaban los discípulos de este hombre? Tú te vistes incluso como se vestían, como se visten los discípulos de este hombre. Tú tienes que ser de esos discípulos porque incluso hablas y te ves como los discípulos de este hombre. Y es increíble porque asociamos muchas veces este pasaje a esos actos de negación. Pero yo quiero que nos coloquemos en contexto, porque muchas veces y en muchas oportunidades nos hemos dicho nosotros mismos: bueno, pero es que no es directamente negar a Jesús, cuando quizás a veces olvido lo que Jesús es, cuando olvido lo que Él ha hecho en mi vida. Pero creo que esos actos de negación están más vinculados a esa actitud del corazón que entiende quién es Dios, pero sobre todo que entiende qué es lo que ha hablado Dios. Si volvemos al pasaje, nos damos cuenta que Jesús les habla de algo que va a acontecer. No les está preguntando a los discípulos: ¿qué creen ustedes que sucede si yo en esta noche me crucifican? No, Él les estaba diciendo lo que iba a suceder. Y la respuesta de Pedro inmediatamente es una respuesta que va hacia lo emocional y va a lo que nosotros pensamos o cuando buscamos cuidar nuestra propia imagen. Porque Pedro lo primero que dice es: yo jamás te negaré. Obviando por un momento que Jesús le estaba hablando de algo que acontecería, pero sobre todo le estaba diciendo: cuando yo resucite.
Y ahí hay algo determinante, porque la Escritura nos muestra, la Escritura describe, y el mismo Jesús describe, que lo importante de este acontecimiento no era lo que iba a suceder, porque Jesús no les dijo: ustedes se dispersarán como ovejas y yo los abandonaré y los olvidaré porque me negarán. No, Jesús les estaba diciendo: sucederá algo esta noche que provocará que las ovejas sean dispersas, pero yo les encontraré luego de que resucite en Galilea. Y muchas veces, como iglesia, no nos damos la oportunidad y no nos damos el espacio para escuchar realmente qué es lo que está diciendo Dios. Porque muchos, quizás, solamente quizás, cuando sucedió todo esto que vimos en el 2020, que empezamos a congregarnos en nuestra casa por video, quizás muchos dijimos: no, pero tranquilo, la iglesia soy yo. El Espíritu Santo mora en mí. Quizás yo no necesito las 4 paredes. Y saben, yo soy partidario de que eso es una realidad espiritual. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Pero también soy partidario de que el cuerpo de Cristo en sí mismo se necesita. Y creo que en esta temporada muchos de nosotros, o algunos de nosotros, quizás nos dispersamos un poco en la fe, nos dispersamos en ver los milagros de Dios, nos dispersamos en reconocer las maravillas de Dios y nos dispersamos en reconocer la obra completa que Dios estuvo haciendo este año, porque de alguna u otra manera entendimos o creímos que nosotros jamás, pero jamás negaríamos al Señor. Y sabes, creo que todos nosotros tenemos un sello. Creo que nosotros, ninguno puede de alguna manera decir: no, bueno, yo no sé si yo estaré apto o no estaré apto para afrontar los procesos, para ser o no ser de Dios. Yo creo que Jesús pagó un precio muy caro por ti y por mí, y eso nos acredita para poder tener dentro de nuestro corazón y para poder ministrar a las demás personas lo que somos en Dios. El problema es cuando en nuestro corazón se ha desarrollado una vida espiritual tan fuerte que no alcanzamos a identificar lo que Dios está hablando. Y Dios habló muchas cosas. Esta situación que se generó en todo este año que acaba de terminar tiene mucho más que ver con una realidad espiritual que se está viviendo que con un fenómeno natural o con un fenómeno social. Creo que tiene que ver con la manifestación densa de lo que se está viviendo en el mundo espiritual y el desafío que teníamos los hijos de Dios para poder afrontar esto de la mejor manera, pero sobre todo de cara a Dios. Y ante este encuentro, yo creo que los hijos de Dios, lejos de pensar si podemos o si en algún momento traicionaremos o no traicionaremos a Jesús, debemos prepararnos para que la voz de Dios sea tan perceptible para nosotros que podamos escuchar que después de cada acontecimiento Dios promete un encuentro de gloria, de poder. Dijo: después que yo resucite. Estaba hablando de un Jesús resucitado, de un Jesús glorificado, lleno de poder y de gloria, que se iba a encontrar nuevamente con los discípulos. Y Pedro se preocupó en ese momento, fue por decir: yo no te negaré. Cuando la respuesta de nosotros debe ser: Señor, ¿cómo me preparo? Señor, ¿cómo llego a ese momento en el cual la gloria y tu poder van a estar tan perceptibles ante nosotros? Y este año que acaba de terminar, algunos lo tomamos de entretenimiento, o algunos lo tomaron de entretenimiento, y otros, los que pudimos percibir lo que representó este año, lo tomamos de entrenamiento. Pudimos entrenar nuestra fe, pudimos entrenar nuestro amor, el perdón, el gozo, la adoración, la intercesión, la oración. No podía faltar este año en un año tan tenso y tan denso como lo vivimos espiritualmente. Y yo quiero que en este día nos podamos colocar en contexto, no como aquel que se siente iglesia y no como aquel que se siente completo y capaz de hacer todo, sino como aquel que entiende que en medio de cualquier situación lo más importante es aquello que ha prometido Dios detrás de todo esto, y que nuestro trabajo es atender lo que Dios está diciendo, es atender lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas para poder alcanzar y cumplir el propósito en cada situación. Y sabes, no quiero llegar a este tema, o no quisiera tocar este tema como un portador de malas noticias, o como un portador de saber si tú estás bien o estás mal, o como un juez, quiero decir, para poder pretender saber si tú estás bien o estás mal. Sabes, cada quien en su corazón está consciente de lo que vivió y de lo que no vivió en este año de cara a Dios. Pero hoy yo sí quiero desafiarte
a que podamos despertar en nuestra intimidad, que podamos despertar en nuestro corazón la conciencia de saber que Dios estuvo hablando, de que Dios derramó de su espíritu de una manera sobrenatural, y quizás por intentar defender lo que nosotros somos, no prestamos atención a lo que Él estaba hablando. Y yo puedo decir que quizás tú no eres parte de esas ovejas que se dispersaron. Quizás tú no eres parte de aquellos que en algún momento se confundieron por la situación, pero estoy seguro que alrededor de ti pudo haber una persona o pudo haber alguien siendo parte de esas ovejas que se dispersaron al entender o al ver cómo ante esta circunstancia y esta situación, cómo la iglesia terminó de alguna manera separada. Pero Dios definitivamente lo que estaba preparando en este tiempo era un momento y un espacio en el cual como iglesia nos reencontráramos, y por eso dijo: después de resucitar yo estaré con ustedes. Maravilloso Jesús, qué grande Dios, que ante estas noticias Él dice: pero es que yo no voy a dejar de estar, pero es que yo no los voy a abandonar, yo estoy preparando un encuentro con ustedes, pero es necesario que todos estemos atentos y que estemos prestos a lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Yo creo que estas dispersiones y estas rupturas no provienen de una persona que pretende o que intenta traicionar a Dios. No creo que Pedro tuviera en su corazón la más mínima intención de traicionar a Jesús. No lo creo. Todo lo contrario, su ímpetu y lo que había en su corazón quería exclamar y quería profesar lo que realmente brotaba en su corazón. ¿Qué era lo que brotaba en su corazón? Señor, yo no quiero. Y no espero no traicionarte. Yo, mira, no me perdonaría haberte traicionado, no me perdonaría haberte olvidado. Y creo que en esos momentos el justificarnos delante de Dios es lo que puede en algunos momentos hacernos olvidar o hacernos obviar, o sobre todo no nos permite prestar atención a lo que Jesús está hablando en ese momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Es esos momentos en los cuales en intimidad quieres convencer a Dios de que tu pecado no es tan grave como parece, de que tus actitudes no son tan malas como parecen. Es esos momentos en la intimidad cuando le dices al Señor: bueno, Señor, fue una mentirita blanca, o sea, tampoco fue que le mentí, le dije aquella mentira. O aquellos momentos en los que dice: bueno, Señor, o sea, no fue un chisme, fue que le estaba transmitiendo a otra persona para que me ayudara a orar. Y no, yo prefiero ser de aquellos que delante de Dios le digo: Señor, lo quería matar. Y el Señor me dice: pero espérate, pero es tu hermano, pero lo que había en mi corazón es que lo quería matar, lo quería ahorcar porque no me gustó lo que me dijo, porque no me gustó lo que hizo. Y entonces cuando está expuesto desde tu corazón la realidad de lo que tú eres sin justificación, Jesús puede decir: acá es donde yo puedo orar, porque en donde hay debilidad es donde Él se fortalece. Pero si llegamos con suficiente espiritualidad y suficiente santidad a la presencia de Dios, no vamos a poder identificar qué quiere hablar a Dios, a nosotros. Y creo que esa fue la posición de Pedro. Me atrevo a decir de que Pedro se sentía lo suficientemente santo y lo suficientemente ungido por Jesús y lo suficientemente discípulo en ese momento como para decirle: jamás te voy a traicionar, yo jamás perderé mi fe en ti. Y entonces cuando asumimos esa postura, olvidamos que es Él quien provee la fuerza, que es Él quien provee la sabiduría, que es Él quien determina quiénes seremos, y que no podemos convencer a Jesús de que no vamos a hacer algo cuando Él sabe quiénes somos. Y esos espacios en los cuales nos involucramos con Dios, esos espacios en los cuales nos involucramos con Jesús, realmente genera en nuestro corazón, genera en nuestro espíritu el poder desarrollar esas nuevas oportunidades, esos nuevos comienzos donde Dios dice: ok, así no era, como lo hiciste no era, ahora vamos a comenzar de nuevo. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos miedo a nuevos comienzos. Yo tengo miedo a los nuevos comienzos. No puedo negarlo. No puedo negar que cada día cuando me levanto y prometo a Dios ser una nueva persona, y quizás volver a la noche y verme al espejo y saber que cometí los mismos errores y cometí las mismas faltas delante de la presencia de Dios, me deprime y me hace pensar: pero ¿por qué si en la mañana me levanté con determinación, me levanté con un nuevo fuego para hacer las cosas mejor y para esforzarme mucho más? ¿Por qué en la noche, cuando me enfrento a mí mismo, recaigo nuevamente en decir: no lo logré? Y esos temores están muy intrínsecos y muy dentro del corazón. Y dichosos aquellos
que por voluntad de Dios y por sabiduría llegan al final de la noche y pueden reconocer esto, porque más triste y más difícil es aquellas personas que no son capaces de confrontarse personalmente para entender de que no han podido procesar cambios, de que no han podido salir de ciclos, de que no han podido vivir los propósitos que Dios tiene y sobre todo los propósitos que Dios anhela que vivamos para que salgamos victoriosos en muchas áreas. Pero sé que eso no es fácil. Sé que por eso tenemos miedo, porque no es fácil una y otra vez llegar a la presencia de Dios a decirle, soy el mismo. Sé que muchas veces da miedo, como quizás se sintió Pedro cuando se vio negando la primera vez, cuando se vio negando la tercera vez, y quizás cuando negó la tercera vez, tendemos a ver ese episodio como muy, pero ¿por qué lo negó? Pero pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero quizás nosotros cada día, al enfrentarnos a nosotros mismos, al ver que no hemos afrontado procesos, estamos negando a Jesús. Pero cuando recordamos que Jesús está allí para perdonar, que quienes somos no codifica y no cambia la intención que tiene Jesús para con nosotros, entonces recordamos que Él está para cumplir un propósito para nuestras vidas, un propósito también en nuestras vidas. En una oportunidad enseñó un poco sobre lo que es la pasión. Y decía que asociamos la pasión con la emoción que brota de nuestro corazón para hacer algo, para promover algo, para conquistar algo. Y ciertamente esa es un área de la pasión, pero también en el contexto original, en el vocablo original de lo que significa la palabra pasión, tiene que ver con sufrir y tiene que ver con lo que se padece. Y nosotros, como hizo Jesús decidió padecer porque vivió apasionadamente por ti y por mí. Y lo que Él padeció y lo que Él sufrió tiene un propósito y tiene un contexto y tiene una razón de ser para nuestras vidas. No creo que Dios haya entregado a su único Hijo santo, puro, sin mancha, para que tú y yo no tuviéramos la oportunidad de ser perdonados. Por esa razón es que no podemos tener miedo a los nuevos comienzos y creer que Dios nuevamente, cada día, cada año nos va a dar una nueva oportunidad para ser diferentes, para pensar diferente y para afrontar las cosas de una manera muy diferente. Este año, amada iglesia, sé que tanto yo como tú, todos aprendimos que la vida es muy difícil. Creo que este ha sido unos años especiales en los cuales hemos entendido de que la vida es cruel, de que el sistema que está alrededor de nosotros es cruel, es dañino, ¿sabes? No tiene compasión con nuestras vidas ni tiene compasión con lo que sucede alrededor de la humanidad, como Jesús sí la tiene. O sea, este mundo no está capacitado con la misma capacidad que tiene Jesús de gracia. Este mundo te eleva, te impulsa, te lleva hasta la cima, pero te lleva hasta la cima porque desde la cima disfruta, porque tu caída será mucho más larga, porque el golpe al caer es mucho más fuerte. Eso nos lo enseñó este año. Este año soñamos, hicimos muchas cosas y quizás muchos de esos sueños no se cumplieron. Y quizás aquellos que tenían metas y que tenían cosas proyectadas en su vida espiritual, en su vida económica, en su vida emocional, matrimonial, proyectaban algo muy a tope. Y al ver que eso no sucedió, cuando caímos, el golpe fue muy fuerte. Porque eso es lo que vende este sistema. Eso es lo que te ofrece este sistema. Pero por el contrario, Jesús es un Dios de oportunidades, es un Dios que permite que cada día nosotros podamos ir a su presencia y cada día dejar que cuando nos humillamos ante Él, seamos nosotros los que seamos exaltados por su gloria, por su misericordia, porque a Él le place, no porque tengamos algo de beneficio, porque tengamos algo de mérito en lo que Él hace en nuestras vidas. Y yo creo que en esos momentos de dificultad que vivimos este año, hay algo que se vivió y hay algo que se percibió en la atmósfera espiritual y en el ambiente espiritual y es algo que tú y yo no podemos cambiar, y es que Dios, como dice la canción, Dios no rechaza la oración de nadie, porque la oración para Él es ese alimento. Y dice también esa canción que nunca se ha visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento, porque Dios se complace en saber que tú y yo, lejos de los planes, lejos de los sueños, lejos de todo aquello que pudimos vivir este año, tú y yo necesitamos y deseamos una nueva oportunidad con Él, un nuevo comienzo con Él. Hay un pasaje que no puedo obviar en esta oportunidad, y mucho menos hablando de nuevos comienzos, porque luego que Pedro traicionara o de alguna forma negara quién era Jesús, quién era Dios, dice la Escritura
que se fue con uno de los discípulos e intentaron pescar, intentaron realizar aquellas actividades a las cuales ellos estaban acostumbrados antes de que Jesús llegara a su vida. Fíjense que la Escritura nos dice, y luego que sucedió todo esto, que Pedro traicionara a Jesús, de que Pedro traicionara a Dios, él pudo haber dicho, bueno, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a renovar lo que había hecho, hice esto mal, voy a tratar de reconvenir en lo que estuve pensando, y ¿saben qué? Voy a cumplir el propósito que ya Jesús había delegado sobre mi vida. No, ante estas circunstancias, cuando olvidamos quién es Jesús, cuando olvidamos quién es Dios, cuando olvidamos lo que ha dicho de nosotros, normalmente la tendencia es hacer aquello que hacíamos antes de conocerle. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de las actividades, de los hábitos, de aquello que emprendemos sin el respaldo, sin la provisión espiritual, sin la sabiduría, pero sobre todo sin la guianza del Espíritu Santo. Porque cuando quitamos de la ecuación lo que Jesús ha dicho de nosotros, lo más seguro es que volvamos a hacer lo que hacíamos antes de conocer a Jesús. Y Pedro, lejos de ser una buena actividad o una mala actividad, dice la Escritura que Pedro se fue con uno de los discípulos y se fue a pescar. Esto está en Juan 21 en adelante. Y dice la Escritura que estuvieron pescando toda la noche y que al amanecer, en un momento, escucharon una voz desde la orilla que les decía que lanzaran la red hacia otro lado. Y yo creo que es muy fácil leer la Escritura como viene describiéndose, pero a mí me gusta, y creo que hemos aprendido esto en nuestra iglesia, a imaginar un poco y hacer un poco más contextual lo que estamos viviendo. Y no imagino un Pedro con ganas de, o sea, que teniendo toda la noche pescando y que venga una persona que ni siquiera sabe quién es, ni siquiera sabe por qué le está diciendo que él vuelva a lanzar la red, sin saber ni siquiera si sabe si es pescador o no pescador, le está diciendo lo que tiene que hacer ante una circunstancia donde Pedro sabía que él estaba haciendo lo que él había hecho por muchos años y que él entendía que estaba bien. Pero dice la Escritura que en medio de esta conmoción, en medio de este dilema de si lanzaban o no lanzaban la red, deciden lanzar la red. Cuando lanzan la red, dice la Escritura que se llenaron de muchos peces, y justo en ese momento Pedro entiende, Pedro recuerda, Pedro dice, me lo volvió a hacer. Es el mismo Jesús, es el mismo milagro con el cual lo conocí. Y dice la Escritura que se lanza sobre el agua y va inmediatamente a donde está Jesús, pero ahí se encuentra en un escenario aún más lleno de gracia y lleno de misericordia, porque dice la Escritura que cuando llegaron allí, Jesús tenía preparado una mesa, Jesús tenía preparado un espacio para alimentarles y para sentarse con ellos. Y es allí donde, ¿saben? La gracia de Dios cada día es más inentendible para nuestra humanidad, pero es gracia. Jesús no lo hizo con la intención de decirle, viste, lo volví a hacer. O no le dice, viste, me traicionaste y aquí estoy otra vez. Y es aquí donde recordamos también ese pasaje muy famoso en el cual Jesús le pregunta 3 veces a Pedro que si lo amaba. Y siempre decimos, bueno, es Jesús lo que le estaba enseñando. Yo creo que Jesús estaba ratificando la misma cantidad de veces que Pedro le negó, que también Pedro le amaba. Porque Jesús le pudo haber dicho, yo te amo y como yo te amo eres perdonado. Pero lo que necesitaba en ese momento Pedro no era saber si Jesús lo amaba, porque Jesús lo amaba. Lo que Pedro necesitaba saber era que dentro de él sabía que aún amaba a Jesús. 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le hizo decir, te amo. Porque Jesús esperaba que Pedro recordara quién era él y qué había en su corazón hacia Jesús. Y maravilloso Dios que cuando expresa esto, le dice, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba recordando el propósito por el cual Pedro había sido llamado, el propósito por el cual Pedro tenía una razón de ser y una razón de existir. Era cierto, me amas, yo sé que me amas, pero tienes que volverlo a decir. Segunda vez, yo sé que me amas, pero necesito que lo digas una vez más, porque no van a ser más veces las que te caigas sin recordar cuántas veces te estás levantando, sin saber en tu interior cuántas veces estás ratificando quién soy yo, porque lo necesitas tú. Y es la realidad, iglesia. No sé cuántas veces necesitamos recordar que Jesús nos ama, pero cuántas veces nosotros necesitamos recordar que nosotros amamos a Jesús y que necesitamos ese encuentro en el cual la gracia y la misericordia se vuelve a servir para nuestras vidas. Y yo creo que este año
Dios nos está dando una nueva oportunidad, no para que recordarnos y traernos a cotación nuevamente cuántas veces le fallamos en el 2020, cuántas veces dudamos porque no hubo economía, porque no hubo trabajo, porque perdimos un familiar, porque nos enfermamos. No. Dios no está recordándonos en este año cuántas veces dudamos. Dios este año va a hacer que de nuestro corazón brote la gratitud, el amor, la conciencia de saber quién es Él y que queremos enfrentar un nuevo año de la mano de Él. Por eso, como decía al principio, no creo que este año sea diferente porque va a ser mejor que el 2020, porque ya el 2020 fue muy difícil. Creo que este año solamente va a ser más diferente si tú en tu corazón entiendes que Dios está allí para recordarnos que le amamos, que no importa lo que hayamos fallado, no importa los errores que hayamos cometido en este año. Dios está esperando que nosotros recordemos que hay un propósito. Ese propósito no está condicionado a las veces que hemos fallado. Ese propósito no está condicionado a las veces que hemos olvidado quién es Dios, porque Él nos ha dado una nueva oportunidad de recordar y reconvenir en nuestro corazón para saber quién es Él. Si tú viviste este año y tú dices, mira, Leonel, pero es que yo este año estuve conectado y yo este año estuve viviendo la palabra de Dios y viviendo las promesas de Dios, yo me gozo y me alegro porque no creo que todo el mundo esté en esta situación, pero hay muchas personas que al vivir esta situación emocional, que al vivir esta situación social y que vivió toda la humanidad, la primera opción, la primera respuesta que tuvieron fue la que tuvo Pedro, fue la de olvidar. Porque quizás se sintieron en algún momento que dañaron la imagen de Jesús, que dañaron lo que habían conquistado en Jesús. Y lo primero que hicieron esas personas es buscar suplir lo que ellos eran antes. Así que yo te animo que si tú eres esas personas que olvidaste quién era Jesús, que de alguna manera lo negaste con tus actos y olvidaste todo lo que Él había hecho en tu vida, y este año, en vez de promover la unidad, de promover la bendición, de promover la adoración en tu corazón, olvidaste sencillamente lo que eran los pilares de tu vida, yo te animo a que puedas reconvenir, a que puedas recordar nuevamente que Jesús hizo un sacrificio, no por una vez, no por dos veces, sino por las veces que sea necesaria. Y en esta oportunidad que tenemos en este nuevo año de volver a sus pies, de volvernos a conectar con Él, no está con un dedo acusador esperando para señalarte. Todo lo contrario, ya sirvió la mesa. Ya preparó ese encuentro para que tú y yo podamos conectarnos nuevamente con Él y hacer de este año, y hacer de este nuevo comienzo algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos mayor conciencia de quién es Él. Podemos leer a lo largo de la Escritura todo lo que conquistó Pedro y todo lo que alcanzó Pedro luego de este nuevo comienzo. ¿Saben por qué? Porque entendió que si 3 veces negaba a Cristo, 3 veces tenía que recordar que Él lo amaba. Y si son 1000 veces tenemos que hacerlo, pero nunca olvidar que la gracia y la mesa está servida para un nuevo comienzo. Así que yo quiero animarte y yo quiero pedirte en esta hora que cierres tus ojos allí donde estés, que te conectes, que permitas este espacio para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y me permitas hacer una oración. Y yo quiero pedirle a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo declaro que tu presencia, yo declaro que tu misericordia, que tu gracia y que tu perdón visita cada corazón, Señor, que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Padre, que coloques delante de nosotros un renuevo, que coloques delante de nosotros un revestido nuevo, Señor, en el cual nosotros podamos alcanzar y nosotros podamos reconocer primero en nuestro corazón y en nuestro espíritu quién eres tú, Señor. Yo echo fuera toda condenación, yo echo fuera toda herida del pasado, Señor. Yo echo fuera todo argumento que venga en este momento a recordarnos y a querer dañar la imagen que tú tienes de nosotros. Yo te pido, Dios, que podamos en esta oportunidad recibir ese bálsamo protector, que podamos recibir ese auge que viene de tu corazón, que nos limpia, esa agua que nos purifica, Dios, y que nos lleva a entender que por difícil que hayan sido las situaciones y por graves que hayan sido nuestros errores, tú estás allí para perdonar, tú estás allí para sanar, tú estás allí para restaurar. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas llevar este mensaje, que puedas llevar este aliento de vida, Dios, a cada persona que tú consideres y que tú anheles, Señor, en tu espíritu y en tu corazón, que pueda alcanzar aquello que quizás este año no pudo alcanzar. Yo te animo, amada iglesia, a que podamos en este nuevo tiempo
no solamente escuchar lo que dice Dios, sino poder atender y ser obedientes, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han desafiado todo este año y han generado todo este año una atmósfera interna, espiritual tan profunda, que creo que ahora es cuando más que nunca tenemos la oportunidad de emprender, tenemos más que nunca la oportunidad de hacer crecer nuestros sueños, de prosperar nuestra vida económica, emocional, espiritual, porque Dios desea que tu vida y mi vida sean una vida de bendición, no una vida basada en el contexto social que se está viviendo o en el contexto emocional que se está viviendo. Estamos dentro de ese contexto, pero Dios nos ha llamado a vivir una vida de fe, a vivir una vida de desafío. Quiero animarte, quiero bendecir tu vida, declarar la presencia de Dios y que hoy más que nunca tu corazón se llena en saber que Jesús te ama y sobre todo te va a hacer recordar las veces que sea necesario que tú lo amas. Feliz día, amada iglesia. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.